Unidad I. Nociones de administración. 1. Introducción. Antes de definir y caracterizar nuestra disciplina jurídica, desde la ciencia del derecho, resulta de importancia ingresar a la ciencia de la administración y desde allí precisar ciertas nociones de la administración o funciones administrativas en general, que consideradas en un enfoque global para lograr objetivos constituyen el denominado proceso de administración o administrativo, para luego proceder al análisis del objeto de estudio de nuestra asignatura, la administración pública como actividad, función administrativa, y como estructura, conjunto de entes públicos, regida por el derecho. 2. Origen y definición de administración. Etimológicamente la palabra administrar proviene de la voz latina administrare que significa ad igual a y ministrare igual a servir servir a, lo cual nos sugiere una actividad al servicio de los demás. La doctrina dentro de la ciencia administrativa se ha ocupado de los orígenes de la administración 1, no solo como ciencia o disciplina. D. Avicese, Julio Alberto, Curso de Derecho Administrativo, Doctrina General y Legislación Boliviana, edit. Letras, página 87, La Paz, 1960, Contz, Harold O'Donnell, Cyril y Weyrich, Heinz, Administración, edit. McGraw-Hill. Octava editorial, tercera edic. En español, Pies 26-29, México, 1985, Chiavenato, Hidalberto Introducción a la Teoría General de la Administración, edit. McGraw-Hill, cuarta editorial, Pies 23-25, 32-33, Bogotá, 1997. 25. Académica, sino como aquel conjunto de actuaciones que permiten alcanzar objetivos de fines particulares o colectivos. Se conviene, que el surgimiento de la administración es simultáneo al proceso de socialización, es decir que no puede concebirse la administración antes del hombre en sociedad, cuando los individuos intentan lograr metas al trabajar en grupo. En la época primitiva, con la división social del trabajo cuando el hombre se dedica a la casa y la mujer al cuidado doméstico, según el administrativista boliviano profesor Julio Alberto de Avis, se perfila ya con los nítidos caracteres de función administrativa encaminada al beneficio colectivo y por ende constituye el hecho primigenio de la administración pública. El pensamiento administrativo está presente desde tiempos inmemorables e incluso bíblicos. Tal es el caso de Moisés al liberar a su pueblo del dominio egipcio y llevarlo a la tierra prometida, las contribuciones a la administración por parte de la antigua China, los griegos, los romanos en la constitución y expansión del imperio, las grandes contribuciones de la Iglesia Católica Romana, considerada como la organización formal más efectiva en la historia de la civilización occidental, las contribuciones de las organizaciones militares y los cameralistas, que fueron un grupo de administradores públicos y de intelectuales alemanes y austríacos, de los siglos XVI al XVIII, que creían en la universalidad de las técnicas de la administración. Entre nosotros, el imperio incaico, muestra su expansión a partir de principios propios de administración. El desplazamiento de municiones, armamento y provisiones durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, por citar algunos casos, dan cuenta de la existencia de nociones de administración que han posibilitado dichos cometidos. Podemos definir a la administración, como el conjunto de actividades humanas que con objetivos predeterminados persigue fines de servicio en beneficio de particulares o del colectivo social. Aunque no es propia de los seres humanos, ya que encontramos principios básicos de administración en el mismo reino animal, en la organización de las abejas, hormigas, manadas de osos, aves. Las nociones de administración están presentes en nuestra vida cotidiana y nos acompañan desde que nacemos hasta el deceso. Tal vez no las aplicamos de manera consciente, sin embargo, es evidente, que administramos recursos humanos, materiales y financieros, en nuestros hogares, en el barrio o comunidad, en la escuela, la universidad, el trabajo, la empresa, el municipio, el Estado. 3 elementos del proceso de administración. Aquella actividad humana denominada administración, constituye un conjunto de pasos, etapas y técnicas que conforman el llamado proceso de administración o administrativo, a saber, planificación, programación, organización, dirección y control.
3.1 Planificación. Planificar es proyectar, prever anticipadamente los acontecimientos futuros con el objeto de disminuir o minimizar riesgos y aprovechar oportunidades, identificando las ventajas y desventajas de la actividad que se pretende realizar para alcanzar los objetivos trazados. Es definir los resultados que se pretenden obtener. La planificación o planeación que sirve de base a las demás funciones administrativas. Es la determinación previa de acciones que deben realizarse para lograr los objetivos definidos. 3. Cabe destacar, que la planificación, misma que se expresa en los planes, es un proceso intelectual que no se basa en la intuición o en la suerte, no constituye un mero ejercicio mental sino que se sustenta en pronósticos y análisis, producto de estudios de naturaleza financiera, estadística, contable, jurídica, comercial, cultural, etc. Antes de iniciar una actividad empresarial, generalmente nos informamos de la experiencia que han tenido otros emprendedores en la producción de la mercancía que pretendemos producir, el mercado. Ramio Matas, Carlos, Teoría de la Organización y Administración Pública edit. Tecnos, página 105, Madrid, 1999, Chiavenato, Hidalberto, Obsit, página 249, Contz Harold O'Donnell Cyril y Weyrich Heinz Obsit, página 110. ¿A quién va dirigida? El régimen impositivo que grava dicha actividad, los mecanismos de importación de materias primas para elaborarla, los medios técnicos y legales de exportación. La Constitución Política del Estado, en su artículo 158 numeral 7, dispone que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional compuesta por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, órgano legislativo nacional, aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social presentado por el órgano ejecutivo. A su vez, en su artículo 316 numeral 1, prescribe que la función del Estado en la economía, consiste en conducir el proceso de planificación económica y social, y mediante ley, establecer un sistema de planificación integral estatal, que incorpore a todas las entidades territoriales. Por su parte, el artículo 339 constitucional, señala que los ingresos del Estado se invertirán conforme al Plan General de Desarrollo Económico y Social del país, el Presupuesto General del Estado y la Ley. 3.2 Programación. La Ley número 1178, de 20 de julio de 1990, de los sistemas de administración, fiscalización y control, gubernamentales, SAFCO. De vigencia anterior a la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, que establece los 7 sistemas de administración 4 para la programación, organización y ejecución de las actividades estatales planificadas, programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto, administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público y contabilidad integrada, e igualmente dispone un sistema de control gubernamental 5, control interno y control externo, en su artículo 6. 4. El artículo 22 de la Ley número 1178, dispone que el Ministerio de Finanzas, hoy de Economía y Finanzas Públicas, es la autoridad fiscal y órgano rector de los sistemas de administración. 5. El artículo 23 de la Ley número 1178, dispone que la Contraloría General de la República, hoy Contraloría General del Estado, es el órgano rector del sistema de control gubernamental. Señala que programar, es traducir los objetivos y planes estratégicos en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear, en recursos humanos, materiales y financieros a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. De allí que el plan, producto de la planificación, se exprese en un conjunto de programas y proyectos. Así, por ejemplo, un plan estaría integrado o expresado a través de programas de vivienda, salud y saneamiento básico, y los proyectos, que son formulaciones más específicas del programa, serían la dotación de viviendas a las comunidades asentadas en la periferia de los departamentos del país que forman parte del área no tradicional en la explotación de hidrocarburos, o a las comunidades, que por su situación geográfica,
se encuentran más afectadas por las inundaciones o incendios. Proyectos de vacunación a menores de 5 años de edad en las zonas periféricas de la ciudad en las que no se cuenta con servicios públicos básicos de agua potable y alcantarillado. La Constitución Política del Estado, en su artículo 82, parágrafo 2, prevé el apoyo del Estado a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar, y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles. En su artículo 407 numeral 12, señala que son objetivos de la Política de Desarrollo Rural Integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, el establecimiento de políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria. El artículo 321 constitucional establece que la determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de planificación técnica y ejecutiva estatal, y todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado, deberá precisar la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Por consiguiente, ningún recurso público del Estado puede invertirse si no es previa formulación de planes, programas y proyectos en los que se establezca de manera concreta los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para ejecutarlos. 3.3 Organización. Es la actividad de ordenación o sistematización de los diversos recursos humanos, financieros y materiales que forman parte de toda estructura administrativa, sea pública o privada, a objeto de que realice sus funciones y alcance sus objetivos trazados, en forma idónea y tal cual lo planificado y programado. Supone la asignación de competencias administrativas y la coordinación entre las diversas unidades de la estructura administrativa. Implica determinar las actividades y la asignación de tareas, cargos, deberes, atribuciones y obligaciones para el logro de los objetivos. La organización se expresa a través de líneas verticales de orden piramidal, niveles de jerarquía, y horizontales o funcionales debidamente coordinadas. 6. La Ley número 1178 SAFCO, de 20 de julio de 1990, de los sistemas de administración, fiscalización y control gubernamentales, SAFCO, en su artículo 7, señala que el sistema de organización administrativa se definirá y ajustará en función del sistema de programación de operaciones. Lo anterior supone que la organización administrativa se sujetará a los programas de operaciones y proyectos elaborados según la planificación estatal. La asignación de recursos humanos, financieros y materiales, no resulta discrecional sino en base a lo programado y planificado con antelación. La organización administrativa es de suma importancia en la administración, ya que a través de las normas jurídicas que regulan la actividad administrativa, se habrán de asignar atribuciones y obligaciones, competencias administrativas, a las unidades de la Fernández C.H., Lindo, Derecho Administrativo, edit. G.H., Segunda Editorial, pie 70 a 72, La Paz, Bolivia, 1989, Chiavenato, Hidalberto, Opsit, pies 256, 257, Contz, Harold, O'Donnell, Cyril y Weyrich, Heinz, Opsit, página 252, Ramio Matas, Carlos, Opsit, página 106, Pérez Rosales, Manuel, Diccionario de Administración, Tercera Editorial, página 205, Lima, Perú, 1995. Estructura administrativa, como también se establecerá el grado de subordinación y dependencia, jerarquía administrativa, entre ellas, el procedimiento de provisión de cargos o puestos de trabajo y los mecanismos de remoción del personal. A nivel constitucional, la organización, niveles de jerarquía y subordinación, y funcionamiento, competencias administrativas, de las unidades administrativas que integran la estructura del órgano ejecutivo y órgano electoral, en el ámbito nacional, y de los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos departamentales y municipales. Se encuentra normada en la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, en su título 2,
órgano ejecutivo, y título 4, órgano electoral, de su segunda parte y en el título I, estructura y organización territorial del Estado, de su tercera parte. Del mismo modo, se encuentra normada en el Decreto Supremo número 29.894 de Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, en la Ley número 2341, de 23 de abril de 2002, de procedimiento administrativo, vigente desde el 25 de abril de 2003, el Decreto Supremo número 071, de 9 de abril de 2009, de modificaciones al Decreto Supremo número 29.894, y de creación, determinación de la estructura organizativa y asignación de competencias de entidades descentralizadas bajo tuición de ministerios de Estado denominadas, autoridades de fiscalización y control social, en los sectores de transportes y telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico, electricidad, bosques y tierra, pensiones. Empresas, en la Ley número 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización, que regula el régimen de autonomías, estableciendo los tipos de autonomía. El procedimiento de acceso a la autonomía y procedimiento de elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas municipales, régimen competencial y económico-financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, y el marco general de la participación y el control social en dichas entidades, en los estatutos autonómicos de cada gobierno autónomo departamental, en las cartas orgánicas de cada gobierno autónomo municipal, en la Ley número 482, de 9 de enero de 2014, de gobiernos autónomos municipales, para aquellas entidades territoriales municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal vigente, y diagonal en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias, en el Decreto Supremo número 3058, de 22 de enero de 2017, que modifica el Decreto Supremo número 29.894, de 7 de febrero de 2009, de estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. 3.4 Dirección 7. Es la función ejecutiva continua y permanente que representa el poder jurídico de guiar y supervisar las acciones de los recursos humanos de todos los niveles de la organización, impartir órdenes y asignar responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos determinados. Implica la materialización de los programas y proyectos a fin de alcanzar o lograr los objetivos trazados que originaron el plan. La dirección supone la ejecución de lo planificado, programado y organizado. 3.5 Control. Es importante advertir que el control no se sitúa en la última etapa del proceso administrativo, sino que está presente en todas y cada una de las fases administrativas anteriormente referidas. Es un proceso cíclico que guía todas las actividades hacia el objetivo determinado. Es de singular importancia, ya que constituye un mecanismo de medición entre lo alcanzado y lo planificado. Permite subsanar errores o deficiencias que se hubieran detectado en el proceso de administración, como asimismo identificar a los responsables de dichas falencias a objeto de establecer las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan. Henry Fayol, citado por Harold Kuntz, señala que el control consiste en verificar que todo ocurra de acuerdo al plan que se haya adoptado, a las instrucciones emitidas y a los principios que hayan sido establecidos. Tiene por objeto señalar los puntos débiles y error. Chiavenato, Hidalberto, Obsid, página 260, Ramio Matas, Carlos, Obsid, página 106, Fernández C.H., Lindo, Obsid, página 73. Res con el objeto de rectificarlos y evitar su recurrencia. Opera sobre todo, cosas, personas y acciones 8. La Ley número 1178, de 20 de julio de 1990, de los sistemas de administración, fiscalización y control, gubernamentales, SAFCO, en su artículo 13 indica que el control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado, y lograr que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. Señala además,
que el control gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los recursos públicos y estará integrado por el sistema de control interno, previo y posterior, y el sistema de control externo, posterior. En el sector público, el control es de especial importancia, y en nuestro país se ejerce a través del órgano rector del control fiscal, la Contraloría General del Estado, cuyo titular es designado por el presidente del Estado plurinacional, según lo dispone el artículo 172 numeral 15 de la Constitución Política del Estado. Por disposición del artículo 213 constitucional, la Contraloría General del Estado tiene competencias para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. 4 clases de administración. Los diversos tipos de administración: familiar, educativa, militar, eclesiástica, estatal, pueden ser agrupados en 2 clases: administración pública y administración privada. En este apartado precisaremos algunas diferencias importantes entre ambas administraciones, a partir del titular que las realiza, los fines que persiguen y el régimen jurídico que les resulta aplicable. La administración privada se caracteriza por estar a cargo de personas individuales o colectivas privadas, asociaciones, fundación. Coates, Harold, O'Donnell, Cyril y Weyrich, Heinz, Opsit, Pie 610 y 611, Chiavenato, Hidalberto, Opsit, Pies 256, 257, Ramio Matas, Carlos Opsit, página 107, Fernández C.H., Lindo, Opsit, Pie 75,76, Pérez Rosales. Manuel, Opsit, página 81. NES, sociedades cooperativas, sociedades comerciales, persigue fines privados, lucrativos o no, y está sujeta a normas jurídicas de derecho privado, civil, cooperativo, comercial, que no le exige mayores formalidades. En cuanto a requisitos y procedimientos para la asunción de cargos en la organización administrativa, la captación e inversión de sus recursos materiales y financieros. La administración pública, en cambio, se caracteriza por estar a cargo de servidores públicos, funcionarios y empleados públicos, sujetos a responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, persigue fines en beneficio del colectivo social, de allí que la captación e inversión de sus recursos está prevista por ley, y se encuentra sujeta a normas jurídicas de derecho público, constitucional y administrativo.